Muy buenas noches, señores. Bienvenidos, Padre bendito seas. Gracias, Señor, porque por tu gran amor y tu misericordia no fuimos consumidos el día de hoy, Señor. Te agradecemos que nos hayas elegido para estar contigo una eternidad en el cielo. Y asimismo te pedimos que el día de hoy la lectura sea para tu gloria, Señor, sea para beneficio del reino. Te alabamos y te bendecimos en el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Muy buenas noches, señores. Pues ya estamos aquí. Vamos a comenzar con la lectura del día de hoy y ya como es costumbre, vamos a comenzar con la reflexión que hace nuestro hermano Raimundo acerca de los versículos del día de hoy, que fue de la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 3 y 4, y que escrito está: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Esta profecía todos la experimentamos, unos conscientemente por la relación permanente con el Creador de todo, y otros la experimentan sin saber de dónde viene, porque su vida está en los afanes diarios de este mundo, que los inducen a conductas deshonrosas que los apartan del Creador de todo, comprometiéndose en lo que escrito está. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo por falta de conocimiento, y sus notables perecieron de hambre, y su multitud se secó de sed. He aquí la urgencia para que todas nuestras actitudes, con todos los que nos rodean, reciban el Evangelio de salvación ya al practicar la ayuda al prójimo en todas las circunstancias, demostrando con ejemplos y manifestaciones de toda la enseñanza recibida en nuestro Maestro y Salvador Jesús. Aleluya. Bueno, independientemente de la reflexión de nuestro hermano Raimundo, tenemos unos versículos hermosos alabando a Dios, el cual es el Padre de toda consolación, pero nos dice que esa consolación que Él nos da en las tribulaciones, en las cosas difíciles que pasamos diariamente, no es solamente para que nosotros la gocemos, sino es para que todos, absolutamente todos, la compartamos a todos aquellos que están necesitados del consuelo que solamente nuestro Padre puede dar. Vamos a comenzar con la lectura del día de hoy. En esta ocasión comenzamos con el capítulo 19 del primer libro de Crónicas y escrito está: Derrota de amonitas y sirios. Después de estas cosas aconteció que murió Naas, rey de los hijos de Amón, y reinó en su lugar su hijo, y dijo David: Manifestaré misericordia con Anún, hijo de Naas, porque también su padre me mostró misericordia. Así David envió embajadores que lo consolaran de la muerte de su padre. Pero cuando llegaron los siervos de David a la tierra de los hijos de Amón, a Anún, para consolarle, los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Anún: a tu parecer, honra David a tu padre, que te ha enviado consoladores. ¿No vienen más bien sus siervos a ti para espiar e inquirir y reconocer la tierra? Entonces Anún tomó los siervos de David y los rapó, y les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas, y los despachó. Y se fueron luego, y cuando llegó a David la noticia sobre aquellos varones, él envió a recibirlos, porque estaban muy afrentados. El rey mandó que les dijeran: esténse en Jericó hasta que les crezca la barba, y entonces volverán. Y viendo los hijos de Amón que se habían hecho odiosos a David, Anún y los hijos de Amón enviaron 1000 talentos de plata para tomar a sueldo carros y gente de a caballo de Mesopotamia, de Siria, de Maaca y de Soba. Y tomaron a sueldo 32,000 carros y al rey de Maaca y a su ejército, los cuales vinieron y acamparon delante de Medeba. Y se juntaron también los hijos de Amón de sus ciudades, y vinieron a la guerra. Oyéndolo David, envió a Joab con todo el ejército de los hombres valientes, y los hijos de Amón salieron y ordenaron la batalla a la entrada de la ciudad. Y los reyes que habían venido estaban aparte en el campo. Y viendo Joab que el ataque contra él había sido dispuesto por el frente y por la retaguardia, escogió de los más aventajados que había en Israel, y con ellos ordenó su ejército contra los sirios. Puso luego el resto de la gente en mano de Abisaí su hermano, y los ordenó en batalla contra los amonitas, y dijo: si los sirios fueran más fuertes que yo, tú me ayudarás, y si los amonitas fueran más fuertes que tú, yo te ayudaré. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga el Señor lo que bien le parezca. Entonces se acercó Joab y el pueblo que tenía consigo para pelear contra los sirios, mas ellos huyeron delante de él, y los hijos de Amón, viendo que los sirios habían huido, huyeron también ellos delante de Abisaí su hermano, y entraron en la ciudad.
Entonces Joab volvió a Jerusalén. Viendo los sirios que habían caído delante de Israel, enviaron embajadores y trajeron a los sirios que estaban al otro lado del Éufrates, cuyo capitán era Sofac, general del ejército de Hadadezer. Luego que fue dado aviso a David, reunió a todo Israel y cruzando el Jordán vino a ellos y ordenó batalla contra ellos. Y cuando David hubo ordenado su tropa contra ellos, pelearon contra él los sirios, mas el pueblo sirio huyó delante de Israel. Y mató David de los sirios a 7,000 hombres de los carros y 40,000 hombres de a pie. Asimismo mató a Sofac, general del ejército, y viendo los siervos de Hadad-Ezer que habían caído delante de Israel, concertaron paz con David y fueron sus siervos. Y el pueblo sirio nunca más quiso ayudar a los hijos de Amón. Capítulo 20 del primer libro de Crónicas, escrito está. David captura a Rabá. Aconteció a la vuelta del año, en el tiempo que suelen los reyes salir a la guerra, que Joab sacó las fuerzas del ejército y destruyó la tierra de los hijos de Amón, y vino y sitió a Rabá. Mas David estaba en Jerusalén, y Joab batió a Rabá y la destruyó. Y tomó David la corona de encima de la cabeza del rey de Rabá, y la halló de peso de 1 talento de oro, y había en ella piedras preciosas, y fue puesta sobre la cabeza de David. Además de esto sacó de la ciudad muy grande botín, sacó también al pueblo que estaba en ella, y lo puso a trabajar con sierras, con trillos de hierro y con hachas. Lo mismo hizo David a todas las ciudades de los hijos de Amón. Y volvió David con todo el pueblo a Jerusalén. Los hombres de David matan a los gigantes. Después de esto aconteció que se levantó guerra en Geser contra los filisteos, y Sibecai Husatita mató a Sipai de los descendientes de los gigantes, y fueron humillados. Volvió a levantarse guerra contra los filisteos, y Elanán, hijo de Jair, mató a Lami, hermano de Goliat Geteo, el asta de cuya lanza era como un rodillo de telar. Y volvió a haber guerra en Gat, donde había un hombre de grande estatura, el cual tenía 6 dedos en pies y manos, 24 por todos, y era descendiente de los gigantes. Este hombre injurió a Israel, pero lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos eran descendientes de los gigantes en Gat, los cuales cayeron por mano de David y de sus siervos. Capítulo 21 del primer libro de Crónicas, escrito está. David censa al pueblo, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciera censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo, vayan, hagan censo en Israel desde Beerseba hasta Dan, e infórmenme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab, añade el Señor a su pueblo 100 veces más, rey señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto que será para pecado a Israel? Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. Y había en todo Israel 1,100,000 que sacaban espada, y de Judá 470,000 hombres que sacaban espada. Entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. Asimismo, esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Entonces dijo David a Dios, he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Y habló el Señor a Gad, vidente de David, diciendo, ve y habla a David, y dile, así ha dicho el Señor, 3 cosas te propongo, escoge una de ellas, una que yo haga contigo. Y viniendo Gad a David, le dijo, así ha dicho el Señor, escoge para ti, o 3 años de hambre, o por 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada del Señor, esto es, la peste en la tierra, y que el ángel del Señor haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues qué responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad, estoy en grande angustia, ruego que yo caiga en la mano del Señor, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de hombres. Así el Señor envió una peste en Israel, y murieron de Israel 70,000 hombres, y envió el Señor al ángel a Jerusalén para destruirla. Pero cuando él estaba destruyendo, miró el Señor y se arrepintió de aquel mal, y dijo al ángel que destruía, basta ya, detén tu mano. El ángel del Señor estaba junto a la era de Ornán Jebuseo, y alzando David sus ojos vio al ángel del Señor, que estaba entre el cielo y la tierra con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros, cubiertos de cilicio, y dijo David a Dios, ¿no soy yo el que hizo contar al pueblo? Yo mismo soy el que pequé, y ciertamente he hecho mal,
Pero estas ovejas, ¿qué han hecho, Señor Dios mío? Sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Y el ángel del Señor ordenó a Gad que dijera a David que subiera y construyera un altar al Señor en la era de Ornán Jebuseo. Entonces David subió conforme a la palabra que Gad le había dicho en nombre del Señor, y volviendo Ornán vio al ángel por lo que se escondieron 4 hijos suyos que con él estaban, y Ornán trillaba el trigo. Y viniendo David a Ornán, miró Ornán y vio a David, y saliendo de la era se postró en tierra ante David. Entonces dijo David a Ornán: dame este lugar de la era para que edifique un altar al Señor. Dámelo por su cabal precio, para que cese la mortandad en el pueblo. Y Ornán respondió a David: tómala para ti, y haga mi señor el rey lo que bien le parezca. Y aún los bueyes daré para el holocausto, y los trillos para la leña, y trigo para la ofrenda, yo lo doy todo. Entonces el rey David dijo a Ornán: no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para el Señor lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Y dio David a Ornán por aquel lugar el peso de 600 siclos de oro, y edificó ahí David un altar al Señor, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz, e invocó al Señor, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Entonces el Señor habló al ángel, y éste volvió su espada a la vaina. El lugar para el templo. Viendo David que el Señor le había oído en la hora de Ornán Jebuseo, ofreció sacrificios ahí, y el tabernáculo del Señor que Moisés había hecho en el desierto, y el altar del holocausto estaban entonces en el lugar alto de Gabaón. Pero David no pudo ir allá a consultar a Dios, porque estaba atemorizado a causa de la espada del ángel del Señor. ¡Wow! Bueno, con esto terminamos la lectura del Antiguo Testamento, de los capítulos que nos corresponden del libro de Crónicas. Y caray, ahí vemos algo medio extraño, ¿no? Que dice la palabra que Satanás incitó a David y que lo hizo hacer un censo. ¿Por qué se enojó el Señor? Porque David, incitado por Satanás, confiaba más en su ejército que confiar en el Señor. Eso es lo que significa que David hiciera el censo para el pueblo, que dejó de confiar en el Señor y empezó a confiar en su poderío militar. Pongamos mucha atención, porque David, el siervo de Dios, el amado hijo de Dios, el amado siervo del Señor, el que puso, por ejemplo, a todos los reyes, el que va a reinar con Jesucristo, el que tiene descendencia para siempre, el que del cual Jesucristo es linaje de David, pudo ser incitado por Satanás. Imagínense si Dios estaba con David a donde quiera que iba, si Dios estaba de continuo en la presencia del Señor, si David siempre estuvo sujeto a lo que decía el Señor y fue incitado por Satanás, ¿qué podemos esperar nosotros si no leemos, si no ayunamos, si no oramos diariamente? Esto nos tiene que enseñar a nosotros que por muy fuerte que nos creamos, podemos caer incitados. De hecho, Pablo nos los dice en uno de sus versículos, en una de las cartas, ¿no? Aquel que se crea fuerte, cuídese de no caer. Cualquiera de nosotros, Satanás sabe de qué pie cojeamos, sabe con qué puede llamar nuestra atención, sabe con qué puede desviarnos de la adoración que le debemos al Señor. Ese punto débil que tenemos cada uno de nosotros, tenemos que estudiarlo, tenemos que aprenderlo y tenemos que luchar contra él. Cualquiera de nosotros, y nosotros lo sabemos, no tenemos por qué engañarnos diciendo que no sabemos por qué lado nos va a atacar Satanás. Por supuesto que sabemos cuál es el lado del que andamos mal, cuál es el lado que nos cuesta mucho trabajo, cuál es ese pedazo de carne que nos cuesta trabajo controlar en esos deseos insanos. Lo sabemos claramente, pero nos gusta pensar que no. Entonces, si David fue incitado por Satanás, si nosotros no leemos, si nosotros no oramos, si nosotros no ayunamos, si nosotros no cumplimos el mandamiento del Señor de compartir el Evangelio, ¿qué podemos esperarnos nosotros que no tenemos comunión con el Dios Padre Todopoderoso? Eso es lo que nos tiene que enseñar ese capítulo donde dice que Satanás incitó a David. Pero aquí hay algo, a mí en lo personal me agrada estas manifestaciones, me agradan mucho estas manifestaciones. Sé que voy a ver a mi Señor en el tiempo que Él lo haya determinado, sé que voy a estar en su reino, sé que voy a estar con Él colgado de su brazo.
Lo que me impresiona aquí es que tenemos que recordar otra vez quién era David. David era un guerrerazo sin miedo. David, mientras que todo Israel, que eran soldados valientes, le tenían miedo a Goliat, ¿qué hizo David? A ver, quítense, me voy a enfrentar yo a él. Y se enfrentó a Goliat sin miedo, con unas piedritas y con una onda. Ese era el David guerrero. ¿Cuántas veces David incursionó en la guerra contra los enemigos de Israel? Es más, ¿se acuerdan cuál fue la dote que le pidió Saúl por su hija Mical? Le pidió 100 prepucios de filisteos. ¿Y qué hizo David? Le trajo 200. O sea, David era, ¿por qué no le permitió el Señor construir su templo? Porque las manos de David estaban cubiertas de sangre. Entonces, David era un hombre así, un guerrerazo. ¿Cómo era David? Grande, chaparrito, güero, moreno, no lo sabemos. Lo que nos dice la palabra es que aparte de que David siempre estaba pegado al Señor, bueno, no siempre, lo acabamos de ver con esto de Satanás y con lo que hizo con Betsabé, ¿no? Este, aquí lo que tenemos que ver es que David era un guerrerazo, era el general, era el que salía a batalla. De hecho, por eso sus hombres lo querían, porque no era como los de ahora que mandan a la guerra a los jóvenes, no. David salía a la guerra con todos ellos. Sin embargo, cuando él fue a la era de Ornán, a comprar la era para levantar un altar, ¿qué es lo que vio David? Vio al ángel del Señor. Recuerden, cuando la palabra dice específicamente el ángel del Señor, se refiere a una cristofanía, a una aparición de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En esos momentos estaba como león, como cuando va a venir por su segunda vez, que va a ser el león de la tribu de Judá. Pero aquí lo importante ver es que nuestro Señor Jesús ya iba a destruir Jerusalén, ya estaba mandado por el Señor para que acabara con Jerusalén. Tan es así que Dios mismo lo tuvo que detener para que no hiciera más daño. Pero el Señor, el ángel del Señor no se detuvo ahí, sino que se quedó quietecito con su espada en la mano. Y cuando David lo vio, se atemorizó no solo él, sino también los hijos de Ornán, que se escondieron para no verlo. La palabra dice que el Señor, el ángel del Señor, estaba parado entre el cielo y la tierra. O sea, sí lo podían ver todos. David lo vio y tembló, le dio miedo. Un guerrero de esa naturaleza, imagínense que haya tenido miedo. De hecho, dice que él no pudo regresar a Gabaón por el miedo que tenía del ángel del Señor, de la espada que tenía delante de él. ¿Cómo sería la espada que el mismo David le tuvo miedo? Híjole, afortunadamente para nosotros, cuando veamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, lo vamos a ver como el cordero, como inmolado, dice Juan en Apocalipsis. Nos va a recibir con brazos llenos de amor a todos y cada uno que dejamos nuestra confianza y nuestra dependencia totalmente en sus manos, que nosotros lo aceptamos al Rey de Reyes y Señor de Señores como nuestro único Salvador. Y sin embargo, cuando sea la segunda venida de nuestro Señor y que venga en gloria con todo su ejército, todos aquellos que hayan decidido darle la espalda a nuestro Señor, lo van a ver como el ángel guerrero del Señor, como el que trae su espada, como el que va a venir a barrer con todos aquellos que no han aceptado su reino, cuando va a venir a acabar con sus enemigos. Nosotros lo vamos a ver, pero lo vamos a ver como el cordero inmolado en las bodas del cordero. Bueno, con eso terminamos la lectura, del Antiguo Testamento. Vamos a comenzar con la lectura del Nuevo Testamento. En esta ocasión iniciamos con el capítulo 8 del Evangelio de Juan y escrito está: Y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo. Y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándolo para poder acusarlo. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, y como insistieran en preguntarle, se enderezó, se enderezó y les dijo: El que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio.
Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Jesús, la luz del mundo. Otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron: Tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo: Aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Ustedes juzgan según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en su ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron: ¿Dónde está tu Padre? Respondió Jesús: Ni a mí me conocen ni a mi Padre. Si a mí me conocieran, también a mi Padre conocerían. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. A donde yo voy, ustedes no pueden venir. Otra vez les dijo Jesús: Yo me voy y me buscarán, pero en su pecado morirán. A donde yo voy, ustedes no pueden venir. Decían entonces los judíos: ¿Acaso se matará a sí mismo? Que dice: A donde yo voy, ustedes no podrán venir. Y les dijo: Ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso les dije que morirán en sus pecados. Porque si no creen que yo soy, en sus pecados morirán. Entonces le dijeron: ¿Tú quién eres? Entonces Jesús les dijo lo que desde el principio les he dicho: Muchas cosas tengo que decir y juzgar de ustedes, pero el que me envió es verdadero, y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús: Cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. ¡Wow! Ay, ese capítulo de la mujer adúltera, yo creo que todos nosotros tendríamos que ponernos en ese lugar. Es increíble lo que vemos narrado ahí acerca de la mujer adúltera. Primero que nada tenemos que comprender una cosa. Esta mujer, dice la escritura, que había sido encontrada en el acto mismo de adulterio y que según la ley de los judíos, ella tendría que haber sido juzgada y apedreada. Pero ¿qué dice? En realidad, ¿qué dice la ley? No solo la mujer tendría que haber sido apedreada, tendría que haber sido apedreado también el hombre con el que la encontraron, porque dice la palabra que la encontraron en el acto mismo del adulterio. Eso quiere decir que estaba con el hombre con el que estaban teniendo relaciones sexuales ilícitas. Pero no, muy astutamente los fariseos fueron y le dijeron al Señor Jesús que le habían encontrado en el acto del adulterio, pero no presentaron al hombre. Y la misma palabra dice, es una trampa que le habían puesto a nuestro Señor para que pudieran tentarlo y agarrarlo en una mentira. Pero pues estaban enfrentando con el autor de la ley, con el maestro de maestros, ¿no? El Señor Jesús estaba escribiendo en la tierra. Aquí hay que hacer un paréntesis. Hay muchos eruditos, hay muchos sabios, disque sabiondos de internet, hay muchos tipos que no comprenden bien la palabra del Señor y se ponen a elucubrar qué es lo que estaba escribiendo nuestro Señor y Salvador en la tierra. Lo que estaba escribiendo nuestro Señor y Salvador, solamente Él lo sabe, solamente Él lo sabe. La palabra no nos da ningún indicio acerca de qué es lo que estaba escribiendo nuestro Señor, simplemente la palabra dice que estaba escribiendo. Hay un libro de Kenneth Bailey que se llama Jesucristo visto a través de los ojos del Medio Oriente. Me parece una de los comentarios más acertados acerca de lo que estaba escribiendo nuestro Señor Jesús en la tierra. Kenneth Bailey es un misionero que se le ha pasado 30 años en Medio Oriente compartiendo el Evangelio.
actuando como pastor, y él conoce los usos y costumbres desde la antigüedad, él conoce las tribus, es un erudito en esos temas en el Medio Oriente. Y él hace uno de los comentarios más acertados acerca de lo que nuestro Señor Jesús estaba escribiendo en la tierra. Si lo quieren leer, bueno, así se llama, Jesucristo visto a través de los ojos del Medio Oriente, y el autor es Kenneth Bailey. Él dice que estaba escribiendo una sentencia. No nos daría tiempo para explicar por qué menciona que estaba escribiendo una sentencia, porque nos tenemos que meter hasta con la definición del trabajo que tenían los judíos en ese tiempo. Si Dios lo permite y si ustedes lo desean, mándenos sus comentarios y daremos un video especial acerca de eso con las fuentes históricas y los libros que tenemos de referencia. Pero bueno, el caso es que el Señor Jesús estaba escribiendo en la tierra cuando llegaron estos cuates y le dijeron que tenían que apedrear a la mujer. Pero el Señor Jesús muy tranquilo les dice, está bien, vamos a cumplir con la ley, pero el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Uy, con eso los acabó, con eso los acabó. No hay hombre que no peque, dice la palabra del Señor. Inclusive los fariseos que estaban ahí, que se las dan de muy santos, los que se la daban de conocedores de la ley, los que se la daban de yo soy muy bueno y nadie se parece a mí, ninguno aventó una piedrita, ni siquiera los fariseos ni el pueblo que estaba ahí. ¿Por qué? Porque todos habían pecado. Por eso ahora he conocido gente, créanme, he conocido gente que dice que ya no peca. Bueno, esperemos que el Señor no les tome en cuenta ese comentario, porque no hay hombre que no peque. Entonces, ninguno se atrevió a lanzar la primera piedra. Y se empezaron a ir uno por uno, dejando a la pobre mujer ahí aventada a los pies del Señor, y él seguía sentado muy tranquilamente escribiendo en el suelo. Sin embargo, lo que sigue, la redención que sigue, es donde nosotros nos tenemos que poner. Cuando el Señor Jesús levanta la vista y ve a la mujer y le pregunta, ¿dónde están los que te acusaban? No queda ninguno, no hay nadie que te acuse, y el Señor Jesús le dice estas hermosas palabras, ni yo te acuso, vete. Pero ¿cómo cierra Jesucristo esa orden? Vete y no peques más. Ahí es cuando nosotros tenemos que ponernos en el lugar de la mujer adúltera. ¿Por qué? Porque nosotros somos inmundos pecadores, por lo menos ahora tratamos de caminar en santidad, pero antes de Jesucristo éramos unos inmundos pecadores. Y cuando reconocemos verdaderamente con nuestro corazón, con nuestra boca y con nuestra mente que Jesucristo es el Señor, y comprendemos que Él nos ha perdonado, tenemos que cumplir lo que Él dice. Vámonos y no pequemos más. Por lo menos tenemos que intentarlo. ¿Cuántos cristianos de domingo conocemos que solamente cuando están en la iglesia se comportan bien, pero cuando es entre semana en su trabajo con sus amigos, es más, ni siquiera entre semana, el domingo en la tarde ya están tomando, ya están diciendo groserías, ya están haciendo comentarios inapropiados en presencia del Señor? Híjole, esa orden que nos da Jesucristo cuando nos redime de vete y no peques más, debería ser un parteaguas en nuestra vida, de decir, de comprender, Dios me perdonó, Dios me ha perdonado, voy a tratar de caminar en la santidad a la que he sido llamado, voy a poner todo mi empeño para no pecar más. Ese es el lugar de nosotros, el lugar de la mujer adúltera, que todos nos acusaban, todos nosotros, no puede haber ninguno, estoy seguro, no he conocido hasta ahorita ningún cristiano que haya llegado bien a la presencia del Señor. Ahora les vuelvo a repetir, gente que me conocía en mi juventud, eh, no es que se sorprendan, no creen que sea yo cristiano, no creen que sea yo maestro de la palabra, no creen que yo haga este tipo de videos, porque me conocieron como era y se sorprenden. Ahí es cuando no solo nuestra boca tiene que dar testimonio, sino nuestros hechos, nuestra vida tiene que dar testimonio de quiénes somos, para que la paz que tenemos para con Dios, ellos la anhelen, ellos la deseen y puedan ser redimidos. Aquí lo importante es saber que nosotros hemos sido perdonados de todos nuestros pecados, pero que el Señor Jesús nos dice, vete y no pequemos más. Cada uno de nosotros no pequemos más. Y en el siguiente párrafo nos habla el Señor de su segundo gran yo soy. Yo soy la luz del mundo. Ninguna ciudad puede estar en tinieblas, siempre tiene que haber una luz.
Cuando el Espíritu Santo sea retirado de este mundo, cuando sea la tribulación, entonces sí van a conocer lo que es la oscuridad. Pero mientras, la luz de este mundo es nuestro Señor Jesucristo. Es el que ilumina y encamina nuestros pasos para que actuemos bien. Es el que nos sacó de las tinieblas a su luz maravillosa. Por eso el Señor Jesús dice, yo soy la luz del mundo. ¿Por qué? Porque nadie que esté en la luz de Él puede andar en tinieblas. Quien anda en tinieblas no es hijo de Dios, no es cristiano, no es discípulo de Cristo. Por eso no tenemos que engañarnos. Por eso la palabra insiste tanto en que engañoso es el corazón. Ajá, y de él salen todas las maldiciones, todo lo malo sale del corazón, por eso tenemos que cuidarlo mucho. Entonces el Señor Jesús viene y nos dice, yo soy la luz del mundo. Vamos a cobijarnos en esa luz maravillosa para caminar en santidad y no pecar más, por lo menos tratar diariamente de no pecar más. Padre, bendito seas mi Dios y Padre Todopoderoso, que tú estás con nosotros cada día, Señor, redarguyéndonos, llevándonos por buen camino. Te agradecemos, Señor, que aún con las tentaciones, con las tribulaciones, con todo lo que nos rodea en este mundo, que nos enseñes que nosotros ya no somos de este mundo, que pertenecemos a tu reino celestial, que queremos seguir en tu presencia. Danos la sabiduría y el entendimiento para salir adelante de toda tentación, de todo pecado, de toda maldad, Señor, que recordemos quiénes somos en ti, que somos unos hijos de Dios, que tú nos has elegido, y que si estamos contigo, Señor, cuando nos encomendamos a ti, cuando tenemos comunicación contigo, tú nos llevas por caminos estrechos, pero caminos de santidad, Señor, que solo muy pocos se atreven a recorrer. Te agradecemos por haber puesto tus ojos en nosotros, Señor, por habernos bendecido el día de hoy con alimentos, con cuidado, con bendiciones, con amor, Señor, sin medida. Te pedimos asimismo que el día de mañana, cuando nos levantemos, seas tú lo primero que tengamos en mente, Señor, y que a donde quiera que vayamos tú nos acompañes como el Señor de los ejércitos que eres. Te agradecemos, te damos gracias, te damos toda la honra, todo el poder, toda la gloria y toda la alabanza, a ti que eres el único digno de recibirla. Bendito seas por siempre y para siempre. Amén. Que Dios los bendiga, señores, y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho, hasta luego.